Maite, que con las prisas no te he saludado. Te he visto llegar de corriendo, he llegado corriendo, he llegado tarde. O sea que está... tan lejos. No, problemas de viejo, que es peor. Venga. Bueno, se oye bien, está todo ok. Vamos a ser grabados para ser impulsados hacia el mundo exterior mediante las ondas. Y bueno, en fin, de ahí los pinganillos y demás. Bueno, quería agradeceros a todos, amigos, socios del Ateneo, en nombre de la Junta, vuestra asistencia. Y bueno, vamos a, como hicimos el año pasado, el comienzo de curso con un homenaje a Ángel, que dejaba la presidencia. Este año vamos a hacerlo con un homenaje a Raúl, por razones, desde luego, más tristes y más dolorosas. Pero antes quería deciros un momento que, bueno, pues que el curso comienza ahora. Seguramente habré recibido la circular con las diferentes actividades que se van a hacer, el programa que hemos diseñado, y que desde luego se va a realizar algunas cosas aquí, pero la mayoría vamos a intentar hacerlas porque hay problemas para casar las agendas, y entonces la mayoría se van a hacer en un salón que Jesuitas tiene en la calle Garibay, que es muy céntrico y bueno, pues entonces permitirá que que podamos desarrollarlo sin estar pisándonos los pies un organismo y otro, porque el Coldo Michelena tiene que programar aquí. Entonces, pues eso. Bien, dicho esto, pues vamos a comenzar recordando a Raúl, pero lo vamos a hacer en plan, no como estaba, bueno, algún nombre había que ponerle al acto, entonces hemos dicho mesa redonda, pero en realidad va a ser una especie de tertulia en la que vamos a hablar sus amigos, los amigos que estéis entre el público, comentar lo que queráis. Está, en cuanto hagamos unas palabras de introducción, está abierto a que digáis lo que queráis, que preguntéis, y si en la medida que nosotros podamos contestar algo lo haremos. Se puede también cruzar entre vosotros mismos, en fin. Bueno, pues yo comenzaré con el más viejo amigo que tenía Raúl en San Sebastián, simplemente porque se conocieron al poco de llegar Raúl a San Sebastián, que es Ángel García Ronda. Bueno, he de decir también que Raúl, ha sido durante 17 años miembro de la Junta Directiva del Ateneo y fue saliente para que entrara la nueva Junta el año pasado. Bien, y que, bueno, que es socio se pierde la memoria del tiempo, vamos, llevaba muchísimos años de socio. Bueno, dicho esto, Ángel, tú cuenta un poco, porque tú coincidiste con él recién aterrizado en San Sebastián, poco después de estar con su novia. Sí, poco después de haberse casado con ella, ¿no? Bueno, sí, por ahí, por entonces. Bueno, se pierde, hacía poco que se habían inventado los calendarios, ¿no? Porque, si no recuerdo mal, era el año 1963, en que él había empezado a trabajar en una empresa de Andoain y yo entré unos meses después y nos conocimos allí. Nos conocimos, éramos de dos secciones completamente distintas. Él estaba en el laboratorio, dirigiendo el laboratorio, y yo había entrado como jefe de contabilidad. Bueno, cosa que no tenía mucho que ver, pero como la contabilidad y el dinero tienen que ver con todo, pues claro, siempre había que estar por todos los sitios y era entonces todavía un tiempo pues muy poco mecanizado, por decir así. No digo más que todavía tuvieron que pasar unos años para que empezase a haber ordenadores de los antiguos, ¿no? De aquellos que eran allí 5 máquinas, con alguna otra auxiliar también, pequeña, o sea que os podéis imaginar que era un tiempo anterior al nuestro de hoy, quiero decir. Al nuestro, sí, de los que estábamos entonces, claro. Y bueno, la verdad es que nos conocimos allí mismo, pues porque estábamos en la dirección, digamos, entre los 8, 9 o algo así, que éramos jefes o jefecillos de cada, pues de los distintos departamentos, ¿no? Y entonces solíamos ir a comer, era una empresa, la empresa Kraft en Andoain, íbamos todos los días a comer a Urnieta, a un sitio que se llamaba Zaldumbide,
que a lo mejor a algunos de vosotros os puede sonar, pero no lo sé si ya se llama así o cambió de nombre. Y el hecho es que, bueno, eso fue una cosa que yo creo que era un intento digamos, del director general de unir a la gente que tenía algún mando dentro de la empresa, pues para unirnos un poco a todos, que nos conociéramos los que teníamos alguna jefatura, y entonces como eso, nos veíamos todos los días. Lo importante fue, quiero decir, para entre nosotros, que después de la comida, pues todavía había un rato hasta que volvía a empezar la segunda. Recordad que entonces la jornada estaba partida en casi todos los sitios, y no partida en el sentido de dar media hora para comer, sino que era partida de 2 horas, ¿no? Porque la inmensa mayoría de los obreros y de los empleados pues iban a su casa a comer, en las cercanías, vamos, pues unos en Hernani, otros en Andoain, algún otro en San Sebastián, pero normalmente pues. Y entonces, bueno, aquello permitió, indujo a que en lo que hacíamos después de volver del restaurante, que os he dicho, pues Raúl y yo empezamos a hablar. ¿Por qué? Pues porque encontramos un día algo que era común a ambos y que era la afición por la literatura, ¿no? Incluso el haber hecho ya algo en ella, él que ya había hecho algo, aunque no había publicado nada, y bueno, y yo también, que habíamos hecho nuestros pinitos y tal. Y entonces eso pues nos convirtió primero en amigos en amigos literarios, por decir así, y después ya, claro, eso pues fue creciendo, porque tanto él sobre todo fue creciendo mucho en la literatura, como yo también pues fui haciendo mis pinitos un poco más en serio, y también, aunque mucho más lentamente y en menos cuantía, por supuesto, pues yo también estuvimos en la práctica, de tal manera que muchas veces hablábamos realmente del escribir, ¿no? de las cuestiones de escribir. Bueno, y así pues anudamos una amistad pues que ha durado hasta hoy, o por decir hasta antes de ayer realmente, porque el último día que yo estuve con él fue pues cuando le empezó ya la última parte de su vida, y la enfermedad que ya no lo abandonó pues en otras 3 semanas o algo así, que yo lo que creo es que fui eso, 3 semanas o un mes antes, todo lo más, antes de que falleciera. Y entonces, bueno, pues ha sido toda una vida en la que hemos tenido relación, a pesar de que no es que nos veíamos cotidianamente, porque él después tuvo una vida bastante ajetreada por mor de la literatura precisamente, y estuvo pues en todos los sitios, de Europa, de América, etcétera. Sí, bien. Sí, hablaremos luego de eso. Sí, bien. ¿Tú te recuerdas cómo le conociste a Raúl, o cuándo, en qué circunstancias? No, más, bueno, más o menos. Nos conocimos en el ambiente cultural del San Sebastián de los 60, ¿no? Pero bueno, era una relación cercana, pero no excesiva. De hecho, nuestra gran relación yo creo que empieza ya en los años finales de los 80, principios de los 90, ¿no? Yo siempre recuerdo las mañanas de los sábados en Lagun, donde no se puede decir que hubiese una tertulia formal, pero lo que sí había ese encuentro entre gente, ¿no? Y 2 de los casi habituales eran Raúl y José Luis López de la Calle, ¿no? También aparecían Ángel, Paco Paulaza, Ernest Lluch, Javier Elz, otras gentes, ¿no? Y tal, pero Raúl y José Luis eran yo creo que, vamos, no digo todos los sábados, pero ya ahí es donde se fue fragando una relación personal, de amistad, y luego, bueno, diríamos incluso no sé cómo llamarla, de padecimientos, ¿no? en el curso de lo que ha sido la maldita historia de este país, ¿no? Pero luego hablaremos de las cosas. Pero yo, cuando me invitaste a participar en este acto, y pensé que, así en breve, en concreto, como homenaje a Raúl, ¿qué es lo que yo tengo que decir? Bueno, pensé que tenía que, aunque sé que
que entre vosotros, entre los que estamos aquí, es un poco superfluo, pero yo creo que tengo que seguir ejerciendo el librero y decir, lo que hay que hacer es leerle a Raúl. Claro. Es leerle a Raúl. Pero además, bueno, todos tenemos en la cabeza, yo lo he releído hace muy poco, lo que podríamos llamar sus 3 novelas más relacionadas con la historia de Euskadi, de Guipúzcoa en alguna medida, El Cacereño, La lectura insólita y La carta, que yo creo que son obras imprescindibles y que, en fin, desde el punto de vista de la historia de la literatura vasca y española son obras que van a permanecer. Pero es que en lo mucho que escribí hay muchísima cosa buena, ¿no? Tenemos, si quieres, una gran novela histórica, la del año del Wolfram, en fin, una novela con protagonista lo Hemingway, La mal es mala mujer, una de las mejores novelas policíacas españolas, Tantos inocentes, que para mí, yo no sé si es... y bueno, luego una cosa tan divertida como esa especie de rememoranza, de semblanza, de diálogo con Pío Baroja, que es el Morroy chino, o esa cosa tan peculiar como es la Gran Vía de Nueva York, o las obras crepusculares. Bueno, y luego ahí está también la de la Antártida, ¿no? Ahí, sí, ese es el síndrome de Scott, mucho más. Entonces, bueno, el lector tiene donde elegir, para elegir con la seguridad de que va a leer una obra de interés, ¿no? Y preparando esto y releyendo, voy a acabar ahora mi introducción con ello, en la entradilla del otoño siempre hiere. Hay 3 citas de supuestos autores, una de ellas firmada por un tal R. Santos, que evidentemente es un trasunto del propio Raúl. Dice una cosa, una sentencia que a mí me parece perfecta. Dice: la novela es el arte de transformar la ficción en realidad. ¿No? Esa es la narrativa de Raúl, ¿no? Y eso me parece que es luego. Muy bien. ¿Tú, Merche, cómo le conociste? ¿Qué recuerdas así del principio un poco? Yo es que cuando me llamaste dije, bueno, ¿qué puedo decir yo de Raúl? Y yo es que a Raúl le conozco en 3 etapas. O sea, primero hay una etapa en que él es un escritor y yo una lectora que descubre ese escritor. Y digo descubre porque yo era estudiante de filología en la facultad del UTG, años 70. Y a mí me habían hablado del estructuralismo, de todas las novedades del realismo social, pero no me habían mencionado a Raúl. Y yo creo que en una de esas mañanas de los sábados, no a la tertulia, sino ¿qué hacemos el sábado? Pues ir a Lagún. Y vas a Lagún y yo vi una novela que me llamó la atención, Cacereño, por el título. Cacereño, el maqueto, el cacereño. En mi casa había mucho debate entre la ITAM nacionalista y la familia materna, maquetos. Entonces lo compré, no sé si Ignacio estaría en la tertulia, otro día me lo sugirió, porque de eso hace muchísimo ya, y lo dejé en principio en una naquera y se quedó, no lo empecé a leer. Al tiempo, en esa etapa en que yo era la lectora que admiraba o que había descubierto un título, pues cae en mis manos o me vuelve a sorprender La mar es mala mujer. Lo compro, lo leo y quedo, como ha dicho él, fascinada con esa novela de pasión narrativa, de pasión del héroe, el antihéroe, el objetivo, vamos, dentro de la tradición pues de toda esa novela, como bien ha dicho Ignacio, de Hemingway, etcétera. Y se lo dejo a una amiga que además está aquí, o hablo con ella, yo recuerdo, siempre ese libro me recuerda a Lourdes, que está entre nosotros. Y entonces me pongo a leer inmediatamente, digo, este hombre me gusta a mí mucho como escribe. Leo Cacereño y me impacta, porque ya no es la novela aventuras, es la novela del realismo social, quizás el colofón de ese realismo social, que te describe tanto la vida de los que llegan a Euskadi. Al poco vamos a la segunda fase,
y es cuando de repente ese escritor que tú admiras y que insisto que no entiendo por qué en ningún momento me lo mencionaron, se hace real, se hace ser humano, y coincido con él ya entrado el siglo XXI, como dice Ignacio, en algunos sufrimientos, bueno, el movimiento Basta Ya, en los certámenes literarios de la Cucha, porque él era jurado, yo prejurado, cuando le dan el premio de las letras nacionales, que se hizo algún acto, un homenaje, y él habló, y ahí descubrí su ironía tan fina. Y sobre todo, en que los amigos del museo organizan un viaje al Canal de la Mancha justo cuando él ha publicado Castilla en Canal, y le llevamos, bueno, acepta, le llevamos, no viene, de guía, vamos, no, de lujo, porque ya no solo guía turístico, sino cultural, descubres toda su amenidad. Pero ahí todavía es, digamos, el escritor que se hace carne y hueso, pero yo sería una más del grupo. Lo que me sorprende de esa etapa es que cuando muchas veces a mí me ha pasado que conoces, digamos, a un mito o a alguien a quien admiras, dices, casi prefiero al mito, mejor no sigo hablando con él. Y sin embargo con Raúl no, Raúl transmitía una proximidad, una cercanía que me anima a llamarle o a conectar con él y pedirle que viniera al instituto a hablar con mis alumnos, porque ese año tenía un curso bastante majo de muchos emigrantes, prácticamente todos, y entre las lecturas que había puesto, una era Cacereño, porque bueno, pensé que les iba a gustar y así fue. Desgraciadamente no pudo venir porque al poco me avisaron que le operaban. En toda esa época sigo leyendo, pues ha mencionado Ignacio todas las magníficas novelas de Raúl. Por ejemplo, Hay también, es una novela sobre el tema de Vietnam, donde además es que ahí veías esas técnicas que habías estudiado de forma teórica en otros, las ves ahí, o sea, el contrapunto. Ahí es una de las novelas primeras de él, Sí, es una de su primera novela. Sí, la segunda, y todo lo que tercera. ha mencionado ahí no voy a repetir, o sea, la costumbre de morir, en fin. Y sobre todo yo quiero destacar algo de Raúl. Yo creo que, bueno, esto igual es una osadía, pero yo no sé si hay un autor que titule tan bien las novelas como Raúl. Y además se lo he preguntado a Maite y digo, bueno, ¿las titulaba la editorial o él? No, las titulaba él, con beneplácito de su señora Maite. Sí, hay que ver, porque Maite está con Raúl, y Raúl no sería todo si no le tiene a Maite. Y ahí me ha dicho, sí, ¿a qué te parece este título? Y es que todas las novelas, el título sorprende. Hay otros que no solo, pues la primera también, la de La mala es mala mujer, qué bonita la portada primera, ese cuadro que está en el Museo del Prado. Y todos los títulos, de repente La costumbre de morir, y es que todos los títulos son magníficos, no hay otro. Sí, el síndrome de Scott. El síndrome de Scott, el año de Wolf. O sea, claro, el otoño siempre hiere, que es su plenitud, porque dices, claro, ¿cómo no vas a comprar unas novelas, unos títulos? Si es que te llaman, yo no sé si hay alguien que tenga tantos de verdad. Y después llega la última etapa en que tengo la suerte de que me invitéis a... Bueno, tú no, pero me lleva una comida de los ágapes dominicales y yo una vez que voy ya me quedo. Y ahí coincido con Raúl y Maite. Entonces ahí ya está el amigo. Y es, bueno, pues ya ese hombre cercano, entrañable, divertido, contador de historias. El novelista, que además es un buen conversador, nos lo pasamos con él magníficamente, y hace que, conociéndole a él, yo puedo redescubrir o profundizar más en su obra, porque ahora descubro muchas cosas que antes no veía, porque Raúl siempre está detrás de, bueno, como tantos como los autores, pero les ves un montón de cosas que hace que valore aún más su obra. Y hasta hoy. Bueno,
Sí, sobre todo algo que me llama la atención. Raúl era coherente y la coherencia hoy en día está en un saldo total. Sí. Entonces Raúl era un hombre que pensaba, que decía y que su vida era coherente. Sí. Bueno, tanto que era odiado por un buen sector ampliamente mayoritario de este país. Exactamente. No lo podían tragar y le han ninguneado todo lo que han podido y siguen ninguneándolo y siguen. Y sigue, porque mira, perdón, No. ayer hice una búsqueda en textos, yo hace tiempo que me he jubilado, en textos de literatura de bachillerato. Sigue sin aparecer. Sigue sin aparecer. Es algo, hombre, no los miré todos, igual Ignacio, y eso que no tenía mucho, pero y es algo alucinante. No, yo tenía preparado algo en relación con esto, porque es un poco el Raúl, en toda esta historia cívica, un poco como sujeto pasivo, ¿no? Entonces, si me extiendo, me cortas, ¿sí? Pero en la carta, una de las escenas es la de los amigos habituales en la sociedad, sí, sí, donde estalla una bomba tal, y ni uno quiere enterarse. No, es algo que ha pasado, pero nosotros no nos enteramos. Bueno, pues a la carta como novela le pasó algo similar bueno, me lo ha contado, pero en el libro sobre Baroja, en el del Chino de la Coleta, ahí dice cómo había un proyecto en Estados Unidos, en Fresno, de una colección de libros de autores vascos traducida al inglés, y que el consejero de Cultura boicoteó la publicación de 2 títulos. Uno era El laberinto vasco de Julio Caro, sí. y el otro pusieron la condición sine qua non para eso es, para que se publicaran, que no estuvieran ninguno de los dos. Entonces, desde el punto de vista más de la intrahistoria de nuestro país, la cosa es todavía más curiosa, porque el consejero que toma esta decisión después era muy amigo nuestro, Josep Arregui. O sea, pero pensando en esa historia, es decir, bueno, es efectivamente el veto de la consejera a un libro que tiene como centro de su argumento ETA y lo que significa y tal, pero ya es el año 90, es decir, ya pasó el 90, es decir, no estamos en los peores tiempos, no estamos es decir, ya ha habido pacto de Ajuria, ya hay movilizaciones, aunque sean pequeñas, de Non Artean, de Gesto por la Paz, ya se puede mencionar a la bicha. Lo que no podemos es mirarnos en el espejo. Entonces, por eso la cita que he hecho yo, lo de la afición comercial en realidad, es que lo que tiene la carta es que nos implica a la sociedad, no solo tiene un significado, diríamos, político y tal. Y claro, y es un tiempo en el que lo que podríamos llamar no solo la iniciativa política, sino el consenso social, era el de que los vascos no podíamos ser identificados con eso. ¿Ya? También en ese tiempo el gobierno vasco está organizando una campaña publicitaria, no el ala nacionalista, sino es una consejera, Rosa Díaz, la que es la consejera de Comercio y Turismo, la que montan una campaña que es ven y cuéntalo, es decir, pero ven y cuéntalo. Todo. No esta historia, sino qué bonitos somos, cómo comemos. Bueno, y el mismo consejero de Cultura se monta el Guggenheim para un poco crear el icono de la imagen de. Y claro, frente a eso, lo que no se aguanta es
ese espejo que es la carta. Que es el espejo, porque claro, el problema de la carta no es solo ese movimiento, sino que es una obra que pasa prácticamente siempre. A lo mejor unos años después hubiese cambiado, pero en ese momento pasa eso. Pero claro, y lo que decís de que queda todavía, aquí me he traído el libro homenaje que publica la Diputación, con el homenaje por los 50 años de la publicación de Cacereño. Estuvo muy bien el acto y tal, pero claro, te fijas, y es la leche, porque aparece un texto del diputado de Cultura de la Diputación, pero, en fin, contrariamente a lo que tienen por costumbre hacer en todos los libros que subvencionan, el diputado general no quiere aparecer. No está. No está. O sea, todavía, y eso es lo que decías de que los programas de literatura y tal no está, es que es un poco una muestra, es decir, en pasivo, bueno, en fin, yo estoy acostumbrado, y además me parece que es lo más importante, a hablar de Raúl en activo, es decir, de su calidad de novelista, de su compromiso cívico, lo que significa, pero en pasivo, en tal, es un espejo muy evidente de la miseria de este país, bueno, ¿no? Lo que antes habéis hablado, me parece que has hablado tú de su carácter realista, y del mirar las cosas en su literatura, pues como son. Claro, pero es que esa es la clave del asunto. O sea, no se podía, ¿no? O sea, si tú encuentras un público o un ámbito en el que no se puede decir la verdad, ni mucho menos escudriñar cosas, ni adjetivar, ni no sé qué, pues claro, no cabe más manera de hacerlo que acallar lo que es un libro a la venta, ¿no? O sea, bueno, pues como eso ya está ahí, bueno, pues se trata de no oírlo, ¿no? Porque se está negando, con eso se quiere negar lo que allí se dice. Entonces, lo que se niega es su realismo, es decir, porque bastaba con que alguien hubiera dicho, digamos, de los que no eran como él, hubiera dicho, no, es un hombre, vamos, es un escritor muy realista, que cuenta las cosas como son y tal. No, nunca. Es como si hubiera hablado de otro país, no del nuestro, ¿no? Y entonces, eso es lógico, es decir, cuando se trata de negar la realidad, claro, si alguien la está diciendo, aunque sea en ficción, pues resulta pues que hay que decir, no se le puede prohibir que publique, porque la capacidad de prohibición no la tienen aquellos que sí la prohibirían. Pero por lo menos lo que hay que hacer es silenciarlo mediante no hacerle caso, es decir, no darle eco ninguno. Y entonces ahí es donde él está. Y hay una cosa que antes que me has recordado, es aquella cuestión de que solían estar el sábado en Lago, él y José Luis López de la Calle. Hombre, yo recuerdo muchísimos sábados en los que yo también estaba y nos quedábamos en la plaza de la Constitución, pues nos quedábamos en la plaza allí pues a tomar un vino o lo que sea, después de estar un rato en la... Yo recuerdo muchísimo, pero precisamente, digamos que en la etapa inmediatamente anterior, vamos, no inmediatamente anterior, sino muy poquito antes de que José Luis López de la Calle desapareciera involuntariamente, Sí, quiero decir que, o sea, y era aquello, pero y además todo aquello era de una manera tan normal, ¿verdad? Que nunca pudimos pensar que quienes estábamos allí, alguno de nosotros, pudiera sucederle aquello, ¿no? José Luis, bueno, pues oye, no sé, quizá estaba en un lugar donde era más fácil liquidarle, ¿no? Bueno, por lo que sea, pero vamos, que quería decir esos dos apuntes porque había yo es que cuando decías, como comentabas lo de Rosa Díez y el bien en Cuéntalo, la forma en... Sí, ha sido cualquier cosa. Sí, vamos, lo refleja muy bien en esa Euskadi como es. Yo creo que en la de Cacereño, el final, a mí me llama mucho, bueno, es visionario, porque el final, él vuelve, el Pepe creo que se llamaba, Pepe ¿no? Bajo. Pepe Bajo. Exacto.
Bajo. vuelve ya convencido de que lo que ha dejado no merece la pena, aunque tampoco se fue con mucha nostalgia, y cuando llega aquí le recibe la niña, le dice Aita, y él creo que le dice hasta una frase en euskera. Entonces, yo creo que no en ese momento, pero ahora yo cada vez que lo veo, lo he releído, digo, bueno, vio realmente lo que pasaba aquí. Es decir, si tú quieres venir y tienes que ser del país, asimílate, traga, confórmate, porque esa novela también es uno de los temas que aparece ahí, es el conformismo social ante las injusticias, porque también no se trata igual al obrero vasco que al obrero cacereño o maqueto. Pero a mí ese final dije, o tragas o eres el de fuera. Y eso lo vio pues muy prontito. Ahora va a intervenir. Yo quería decir simplemente también que, bueno, un par de cosillas. Una, referente a lo que comentabas del ninguneo y eso. Bueno, yo recuerdo que en una entrevista que le hicieron justo antes de que rompiera ETA la tregua, su última tregua, unos meses antes, una periodista de Deia le dijo, porque acababa en ese momento de volverse a publicar la carta, había una edición nueva de la carta, y le dijo que a ver qué era eso de que, vamos a ver, que para qué molestar ahora que ya estaba todo más o menos encarrilado y demás. Eso está, bueno, blanco sobre negro en la prensa, ¿eh? Es decir, ahí no hay que perderse en conjeturas. Y bueno, pues unos meses después se acaba la tregua y empieza todo lo mismo, ¿no? Y luego otra cosa, cuando hablabas de conocer, bueno, yo conocí a Raúl pues en la cueva del célebre Napo. Napo. La primitiva Casa Baroja. Claro, es que fíjate que trío: Napo, Cuscús, Ignacio, Raúl. Sí, bueno, entonces allá pues estábamos haciendo, bueno, el Napo impulsó un par de revistas, una en euskera que llevaba Felipe Juaristi, luego otra en castellano que empezó Luisa Echenique, pero la seguí yo, y allá nos veíamos y bueno, decíamos, ahí nos conocimos un poco y bueno, pues ya está, ¿no? Y luego ya, pues claro, te lees, te interesas y demás, y luego también me pasó que al cabo de los años, pues unos amigos que están aquí, José Mari y Amelia, con Ramón Ayerza y María, Montse Fornell, Maite y Raúl, pues fueron, se hacían unas comidas al mes, tengo el honor de que me invitaran y hemos estado asistiendo pues desde entonces ininterrumpidamente, salvo ocasiones de viajes o compromisos, ¿no? Y bueno, era la forma de conocerle muy cercanamente. Pero bueno, dicho esto, ahora, pues si queréis preguntar algo, comentar algo, no sé, para no que estemos aquí. Tú querías hablar, Fabián. Os han distribuido un micrófono. Una pequeña... Sí, Ángela. Sí, que fue con ocasión del... yo hice sobre Cacereño una cosa con ocasión del 25 aniversario de la publicación de Cacereño, o sea, en el 94. Y entonces me pareció, bueno, que no estaría mal el repartiroslo a quienes vinieseis aquí, porque os puede dar una idea de algo escrito, entonces no, pero que bueno, que creo que es perfectamente válido ahora, por lo menos en lo que yo pienso, ¿no? Y bueno, pues ahí quise también decir, y ya apuntaba algunas cosas de estas, es decir, que las cosas históricamente no se acaban así como así. O sea, es evidente que nos las llevamos a veces a la tumba, ¿no? Aunque hayan pasado muchos años. O sea, esto no quiere decir que os pida resignación, no. Pero bueno, hay que tener un poco de visión histórica también, ¿eh? ¿Por qué? No sé, a lo mejor es para autoconsolarse. No es eso. Es algo de realismo también, ¿eh? Como realismo, como el realismo no solo inmediato, sino que las cosas perduran y perduran por encima de nosotros mismos, por desgracia. Nos llevamos muchos disgustos, en fin, no reprimidos o no curados, pues hasta donde ya terminamos, ¿no? Y bueno, no sé. Bueno, ¿se oye? Sí. Sí. Sí.
Bueno, aparte de que me cabe el honor de que mi primer libro fue presentado en Lagoon con presencia, tengo un reportaje fotográfico que lo atestigua. Está Ignacio, Te creemos. está Raúl y está Fernando Sabater, que me apadrinaron ese libro, A tientas y a locas, y tengo incluso recogido la presentación transcrita, la grabé y luego la he transcrito, la tengo recogida como un verdadero tesoro, ¿no? Además me acuerdo que cuando ya estaba todo cerrado y había llegado la gente, bueno, ¿quién empieza? Y le dijo Fernando a Raúl, tú que eres premios. Dijo que empezara él, ¿no? Lo que sí voy a contar, abundando lo que habéis dicho del ninguneo a Raúl, tengo una anécdota personal, o sea, que lo revela de una manera tremenda, ¿no? Un amigo mío, mi más querido amigo, se fue a vivir a Vitoria con su mujer y sus hijos, era funcionario, y me llama un día al trabajo dice, oye, acabo de ver en el Corte Inglés una partida gigantesca de la primera edición de La Carta a un saldo increíble. No sé si todavía estaban las pesetas, pues a lo mejor a 10 pesetas, o sea, el que sea, ¿no? Y dice, ¿cuántos hay? Pues no sé, habrá 200 o 300. Espera un momento. Le llamé a Raúl, le dije, oye, mira, ¿qué está pasando? Esa primera edición prácticamente había sido secuestrada o comprada por agentes de la Gestapo PDV, o sea, y retiradas de la circulación porque no querían, vendidas como resto editorial al Corte Inglés, lo saldaron y se lo dije a Raúl y me dijo, oye, dile a tu amigo que me los compre todos, que sí, que me mande aporte debido o lo que sea, y que es para regalar a los amigos. Y efectivamente, pues yo me reservé un ejemplar que me lo he leído en tirón, y recuerdo que Maite se pasó una noche entera sin dormir hasta terminarla, ¿no? Y ese dato de esa primerísima edición, no me acuerdo ahora de la editorial, pero tengo ese ejemplar. Plaza Janés. Plaza Janés. Sí. Sí, porque la primera se negó. Sí. La primera Luego, Mondadori, ¿no? creo que la última editorial es Alianza, ¿no? Sí, Alianza ya en el 2000. Sí, bueno, ya y está. rematando lo que decís sobre La Carta, fue una de las lecturas más adictivas que he hecho en mi vida. O sea, de eso de no poder soltarla, o sea, de esa cuenta atrás que enumera los capítulos al revés, ¿no? O sea, y con un final que ya lo dije en la presentación que hiciste tú, o sea, lo sitúa a la altura del final de 1984 de Orwell. Ese amaba al gran hermano, terrorífico, o sea, con lo que termina la novela de Orwell. Bueno, pues el final de Raúl está a esa altura. Muy bien. ¿Queréis? Pero no os recorte que, aunque estemos un poquito más, hay comida para todo el rato, quiero decir. Que no os cortéis. No se enfría. No se enfría. Tampoco. ¿Queréis comentar algo o añadir algo? Hombre, una obra que hablamos de La Carta, pero yo creo que la lectura insólita del Capital es aún anterior a La Carta, si no me olvido. Y también ahí... Claro, bastante. Claro, bastante anterior, ¿verdad? Y ahí, bueno, además del título, vuelvo a insistir, toda insólita del Capital, con todo el izquierdeo que había por aquí, ¿cómo no nos iba a llamar la atención? Y en ese protagonista secuestrado que solo le dan el Capital, la soledad que transmite ese personaje, que es esa soledad que vemos después con La Carta, es decir, esa soledad en la que si a ti te ocurre, si tú estás, no sabe, piensa que no tiene a nadie que le vaya a apoyar, no sabe lo que está pasando fuera, en esa alternancia, en ese contrapunto entre los secuestradores y él. Es una novela también impresionante, impresionante. Hay algo con lo que dices que yo creo que en la literatura de Raúl es que lo que cuenta más es el individuo, siempre, no solamente, todos los novelistas parece que tienen personajes individuales y tal, pero es que lo que cuenta es el concepto del individuo y los problemas que el individuo va padeciendo a lo largo de las vicisitudes que nos enseña cada novela, ¿no?
Pero eso es continuo, o sea, lo de la angustia del individuo es continua. Yo creo que es una de las características de la novelística de Raúl. Entonces, claro, es que la angustia está ahí presente, unas veces por la cuestión pues esta que estamos comentando, pero otras veces por otras razones también. Por cierto, lo de la soledad que has dicho también, tiene otra novela que se titula La soledad del ángel de la guarda. De la guarda, bueno, ya. O sea, que también... Sí, es de las últimas. Es que sí, es de las últimas, sí. Bueno, entonces Los no, ángeles quería de la apuntar guarda. eso, que lo de la soledad, la angustia de esa soledad está No, y presente. luego también, para finales terribles, a mí me parece el de La mar es mala mujer. Claro. El protagonista Claro. que acaba, volviendo a ese amor prácticamente imposible y condicionado, sabiendo que ella, que era el tercer eslabón de un triángulo, el tercer vértice de un triángulo, sospecha que le ha matado, ha dejado morir al tercero en cuestión. Entonces, incluso hasta él lo piensa, eso es lo terrible, porque él le dice, yo hice de verdad todo lo posible por salvar a ese hombre. La bruja de Ulia me dijo que por esa mujer harás cosas de las que te arrepentirás. En fin, me parece terrible. Ese final es muy, como el de la carta también, y luego el de la lectura insólita del capitán. También, es que huye, también ese se va al Mediterráneo, sale de aquí. Sí, pero luego quiere volver a emprender. Sí, eso es lo importante. Sí, luego quiere. Y ahora, con perdón, dice, ahora os vais a joder porque no lo voy a poner en el mismo sitio que tenía la fábrica aquella que se fue al carajo por la huelga que habéis hecho y que encima me secuestraron a mí. Totalmente visionario. Vamos a ver, él tenía lo que ves, totalmente visionario. Él tenía una cierta admiración por el empresario. O sea, te quiero decir porque, he hablado de todo lo divino y lo humano con él a lo largo de tantos años, ¿no? Y él tenía una cierta admiración por el emprendedor. Eso es. Quiero decir, por el que emprende. Pero incluso ahí hay una especie de paradoja, ¿no? Porque por eso que se podría llamar el espíritu emprendedor de los vascos, ¿no? Y además, yo creo que la figura del empresario, del pequeño empresario guipuzcoano que ha sacado y tal, pero yo creo que es un poco un rasgo de los héroes de Raúl, porque Cacereño, el Pepe Abajo, aunque sea de Casar, de Torres Casar y tal, tiene también ese... Claro, por eso, pero quiero decir que eso está en todo aquel que es capaz de ir hacia adelante, o sea, ese impulso humano también de ir hacia adelante, y que claro, que aquí se materializa en el empresario, por decir así, se materializa como persona en el empresario y en otros que no son empresarios directamente, pero es el propio pescador capitán de pesca de... Es que a pesar del final, ahora que lo que me lo ha recordado yo es de las novelas que hacía más tiempo que no había leído, la de La mar es mala mujer, y no, ahora me lo ha recordado al final, pero se me había un poco tal, pero es porque yo creo que el espíritu que queda de la novela, lo que te queda es el esfuerzo. Claro. Es el esfuerzo el esfuerzo individual. El esfuerzo contra las nuevas máquinas. Claro. Y la pasión. Porque claro. Eso se no solo transforma en pasión. Es una pasión hasta el escribir. Claro. Y otra cosa de Raúl es que hace unas novelas perfectamente entendibles. Cuando incorpora todas las técnicas modernas, pero es una literatura que yo creo que llega a muchísima gente, no es elitista. Igual al final un poco que ya hacía lo que le daba la gana y escribía como le daba la gana, porque ya se lo había ganado. Entonces tiene esas novelas donde dices, bueno, hay que reconstruir mucho todo esto, pero tiene ese aspecto en comparación con otros escritores que siempre aparecen, no voy a mencionar, pero como grandes figuras, y Raúl, que está ese
a esa altura, y sobre todo porque sabe comunicarlo, sabe transmitirlo, su pasión, su vigor, su optimismo. Sí, pues a mí eso, pero al mismo tiempo qué triste es esa pasión no correspondida, ¿no? Esa pasión no correspondida por el sitio que él ha escogido para vivir y que Por le ha amor. dado ahí, bueno, ha creado su familia en este sitio, ha hecho, Claro. y luego pues ver que no, pues es que es curioso, ¿no? O sea, que no haya, no hace una calle, porque no sé si ahora se hacen calles, pero quiero decir que no, hombre, que es una persona de lo más premiada que ha habido en literatura, no solo aquí. Sí, porque no en hemos España, hablado, pero vamos, tiene quiero decir. todos los premios que queramos. O sea, Claro. Y entonces dices, bueno, pues está por ahí, en fin. ¿Queréis comentar algo, alguna pregunta? Porque ya también, sí, ahora sí vamos a hacer. En cualquier lugar le pondrán una calle cualquier día antes que aquí, o sea que... Hombre, ya hombre, tiene. claro, Cabelos, pero Claro, ahí parece ya, bueno, parece que además que es un lugar tan neutral, por decir así, pero bueno, Sí, nunca se sabe lo que pero puede ocurrir. es tremendo. Es decir, yo el otro día me enteré, yo me conozco más del callejero de San Sebastián, pero que tenemos una calle dedicada a Manuel Vázquez Montalbán, y bueno, Sí. yo también, también sí. fui amigo de Manuel Vázquez Montalbán, pero me parece absurdo, vamos, ¿no? Sí, sí. Que tenga- lo que no molesta. Claro. Bueno, ¿queréis comentar algo, hacer alguna pregunta o algo? Si no, pasamos Sí. directamente No, a la charla ya informal ahí con, Sí. pues con las viandas y los vinos, que también es Pero otra de bueno, las cosas. algo que queráis Sí, preguntar, es- claro. sí, pero es otra de las Preguntar cosas que o también, cuidado. pero es otra o de las cosas que controvertir. también le gustaba a Raúl, ¿no? Reunirse alrededor del vino, de un, bueno, si fuera botillo mejor, y del desde luego chorizo. del puro. Y el chorizo. Efectivamente. Y el puro, y yo me imagino, sí, porque, bueno, ya me acuerdo, aquel lagún de humos de pipa y de habanos. Yo no sé si Maite estará de acuerdo, pero entre mis buenos recuerdos con Raúl está el haberle recomendado unos puritos estupendos que fueron los últimos, los que fumó en los últimos años, porque a los dos ya nos convenía por nuestra edad fumar aquello. La dosis. Eran pequeños, pero buenos. Pero sabroso. Un montecristo pequeño, doble corona, media corona. Siempre hablabais de puros y eso, yo lo recuerdo. Yo creo que cada vez que iba, pues algo caía de puros. Lo poco que le enseñé yo a Raúl fue eso, que aquel puro estaba muy bien para nuestra edad y nuestras posibilidades. Bueno, ¿queréis? Venga, sí, que hable alguien. Sí, pues di una cosita o dos, o... Esperas. Que lo que decíais que era un gran emprendedor. Más cerca. O sea, que, Acércatelo a la... que tenía respeto al emprendedor. Es que él era un gran trabajador. En su literatura, su constancia y su trabajo, y en las circunstancias en que han vivido, tú has hecho antes alusión a Maite, eso yo sí que quería decirlo, que Raúl ha estado todo el tiempo con Maite sosteniéndole. Con momentos muy difíciles que han tenido en la vida, han sabido salir y luchar y trabajar. Ellos los dos han sido emprendedores. Además de su familia, ha sido en el trabajo, en el negocio, en todos los demás. Y ya hay que hacer constar una cosa, que nunca, en tantos años les habré visto tristes, pero nunca les he visto amargados. Y siempre les he visto a ellos como pareja felices. Y eso para mí ha sido una cosa preciosa. Y lo quería decir. Pues me parece que no hay... Sí, porque creo que no hay mejores palabras para acabar este acto que las que acabas de decir. Así que bueno, pues si no hay nada más, bueno, pues gracias por haber venido y pasamos directamente ahí a tomarnos un vinillo, que esto, pues ya está. Gracias. Buenas. Bueno, Es que podemos estar ahora nos horas. tienen que despojar de toda esta cosa, ¿no? ¿Eh? Que nos tienen que quitar.